¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tomar decisiones con una claridad sorprendente, mientras que otras tropiezan una y otra vez en la incertidumbre? ¿Por qué algunos parecen tener una visión profunda de la vida, mientras otros están atrapados en la confusión y el miedo al futuro? ¿Y si te dijera que la Biblia esconde un secreto milenario, un conocimiento que pocos han descubierto, pero que tiene el poder de transformar completamente tu manera de pensar, decidir y vivir? Este no es un conocimiento común. No es la sabiduría del mundo, limitada y volátil, que cambia con las tendencias y las opiniones humanas. Es una sabiduría divina, eterna y poderosa, reservada solo para aquellos que están dispuestos a buscarla con todo su corazón. Imagina por un momento que cada decisión que tomas está guiada por Dios, que no tienes que vivir con miedo al futuro, porque dentro de ti arde una luz de discernimiento que te muestra el camino correcto en cada circunstancia. ¿Cómo cambiaría tu vida si tuvieras acceso a ese poder? La Biblia nos revela que hay un conocimiento escondido, accesible solo para aquellos que buscan a Dios con humildad y fe. Es un secreto que ha sido transmitido desde la antigüedad y que hoy, en este video, voy a compartir contigo. A lo largo de esta enseñanza, vamos a desentrañar juntos las claves para recibir la sabiduría divina. Vamos a descubrir cómo la palabra de Dios nos capacita para tomar decisiones acertadas, superar pruebas y alcanzar la plenitud que Él ha preparado para nosotros. Este conocimiento puede cambiarlo todo para ti. Puede abrir puertas, mostrarte respuestas que has estado buscando y darte la paz que solo la verdadera sabiduría puede traer. Pero hay algo más. Al final de este video, te revelaré una clave poderosa que puede desbloquear una bendición especial en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la respuesta que Dios tenía reservada para ti. Antes de empezar, quiero invitarte a hacer algo importante. Si deseas recibir la sabiduría divina en tu vida, deja un comentario con la frase: Señor, dame tu sabiduría. Este pequeño acto es un compromiso con tu fe, una declaración de que estás listo para recibir el conocimiento que viene de Dios. Dale me gusta al video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas puedan recibir esta enseñanza transformadora. Y si aún no estás suscrito al canal, te animo a hacerlo ahora mismo. Este canal es una comunidad de fe donde compartimos la palabra de Dios y aprendemos juntos a caminar en su sabiduría. Recuerda, al final del video compartiré un mensaje crucial que puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que no te vayas, porque lo que Dios tiene preparado para ti hoy es demasiado valioso como para perdértelo. Ahora, prepárate, porque vamos a comenzar este estudio bíblico y en los próximos minutos descubrirás cómo acceder a la sabiduría divina que transformará tu vida. El origen de la sabiduría. Divina, la humanidad ha buscado la sabiduría desde tiempos inmemoriales. Reyes, filósofos y líderes han intentado descifrar el secreto detrás de las decisiones correctas, la claridad en los momentos difíciles y la capacidad de comprender los misterios de la vida. Sin embargo, la verdadera sabiduría no es producto del intelecto humano ni de la acumulación de conocimientos. La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Esta declaración encierra un misterio profundo. ¿Por qué la sabiduría comienza con el temor a Dios? No se trata de un miedo paralizante, sino de un reconocimiento de su grandeza, su soberanía y su verdad absoluta. Es el entendimiento de que fuera de Él, toda sabiduría humana es limitada y en muchas ocasiones equivocada. Para comprender la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina,
Basta con observar las decisiones de los hombres a lo largo de la historia. La humanidad ha intentado construir sociedades basadas en su propia inteligencia, pero ¿qué ha resultado de ello? Guerras, corrupción, injusticia y crisis constantes. La razón es simple. La sabiduría humana está manchada por el orgullo y la autoconfianza desmedida, mientras que la sabiduría divina está basada en la verdad eterna de Dios. Salomón, el rey más sabio que jamás haya existido, entendió este principio cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa. En lugar de riquezas, poder o victoria sobre sus enemigos, Salomón pidió sabiduría. Y Dios no solo le concedió lo que pidió, sino que además le otorgó lo que no había solicitado: riquezas y honra. Esta historia nos revela un principio poderoso. Quien busca primero la sabiduría divina recibe mucho más de lo que imagina. Sin embargo, la pregunta clave es: ¿cómo podemos recibir esta sabiduría en nuestra vida? ¿Está reservada solo para unos pocos elegidos o está disponible para todos? Aquí es donde muchas personas fallan. Creen que basta con leer la Biblia o asistir a una iglesia para ser sabios, pero la sabiduría de Dios no se adquiere solo con conocimiento, sino con una actitud de humildad y obediencia. La sabiduría no es solo información, es revelación. Dios la entrega a quienes están dispuestos a escuchar su voz y seguir sus caminos. Muchas personas leen la palabra de Dios, pero pocas la entienden porque intentan interpretarla con su lógica humana en lugar de permitir que el Espíritu Santo les revele su significado profundo. A lo largo de este estudio, iremos descubriendo los secretos de la sabiduría divina y cómo puedes recibirla en tu vida. Pero antes de continuar, quiero dejarte con una pregunta que te hará reflexionar. ¿Estás dispuesto a abandonar tu propia manera de pensar para recibir la sabiduría que viene de Dios? En el próximo capítulo exploraremos un principio esencial que puede desbloquear la sabiduría en tu vida y abrirte puertas que nunca imaginaste. Dime si sigues interesado en que continúe con el siguiente capítulo. El primer paso para obtener la sabiduría de Dios. La sabiduría divina no es un conocimiento superficial ni un simple cúmulo de información. No se trata de aprender conceptos religiosos o memorizar versículos sin comprender su verdadero significado. La sabiduría de Dios es una revelación, un don que transforma la manera en que una persona ve el mundo, toma decisiones y enfrenta los desafíos de la vida. Pero, ¿cómo se obtiene? La Biblia nos da una respuesta clara. La sabiduría comienza con la humildad. En un mundo donde la gente busca demostrar que tiene la razón, donde la opinión propia se impone sobre cualquier verdad, la humildad se convierte en una rareza. Sin embargo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Observemos la historia de Moisés, un hombre que pasó 40 años en la corte del faraón, rodeado de los mejores eruditos de Egipto, preparado con el conocimiento más avanzado de su tiempo. Sin embargo, no fue sino hasta que pasó otros 40 años en el desierto, siendo moldeado en la humildad, que estuvo listo para recibir la sabiduría de Dios y cumplir su llamado. Lo mismo sucede hoy. Muchas personas desean la dirección de Dios, pero no están dispuestas a reconocer que necesitan ser guiadas. Siguen confiando en su propio criterio, en su experiencia, en su lógica. Pero la sabiduría divina no se revela a los autosuficientes, sino a los que se rinden ante Dios con un corazón dispuesto a ser enseñado. Jesús mismo nos dejó un principio fundamental cuando dijo que para entrar en el reino de Dios debemos ser como niños. Un niño no se cree autosuficiente, no presume saberlo todo, depende completamente de su padre.
Esta es la actitud que Dios busca en aquellos a quienes quiere conceder su sabiduría. El problema de muchas personas es que confunden conocimiento con sabiduría. Saber muchas cosas no significa tomar decisiones correctas. Hay personas con títulos académicos, con años de experiencia en su campo, pero que no pueden encontrar paz en su vida, no logran construir relaciones sólidas, no saben cómo superar una crisis. La razón es que el conocimiento humano es limitado y muchas veces engañoso. Dios nos ha dejado una promesa poderosa. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Esto significa que la sabiduría divina está disponible para quien la busque con humildad y sinceridad. Pero hay un detalle que pocos consideran. Dios da sabiduría, pero también prueba el corazón de quien la recibe. No basta con pedir sabiduría. Es necesario demostrar que estamos listos para recibirla. Muchos oran pidiendo dirección, pero cuando Dios les muestra el camino, lo rechazan porque no se alinea con lo que esperaban. Aquí surge una pregunta clave. ¿Estás dispuesto a aceptar la sabiduría de Dios, aunque no sea lo que tú querías? Escuchar. En el próximo capítulo exploraremos cómo Dios prueba el corazón antes de entregar su sabiduría y qué debes hacer para demostrar que estás listo para recibirla. Dime si deseas que continúe con el siguiente capítulo. Cuando Dios prueba tu corazón antes de darte sabiduría, muchas personas oran pidiendo sabiduría, pero pocas están preparadas para recibirla. Creen que Dios simplemente derramará conocimiento en sus mentes sin que ellas tengan que hacer nada. Pero la Biblia nos muestra que antes de que Dios confíe su sabiduría a alguien, primero prueba su corazón. ¿Por qué Dios hace esto? Porque la sabiduría es un arma poderosa. Puede ser usada para el bien o para el mal. Una persona sabia tiene la capacidad de influenciar a otros, de tomar decisiones que afectan su destino y el de quienes lo rodean. Si Dios diera sabiduría sin antes probar la intención del corazón, muchos la usarían para sus propios propósitos y no para su gloria. Un claro ejemplo de esto es el rey Saúl. Dios lo eligió para gobernar Israel y le dio oportunidades para adquirir sabiduría, pero su corazón no era íntegro. En lugar de depender de Dios, confió en su propia prudencia. Buscó el reconocimiento de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. Como resultado, perdió el reino y su destino fue marcado por el fracaso. En contraste, David también fue probado antes de recibir la sabiduría de Dios. Pasó años huyendo, enfrentando injusticias, siendo humillado y forjado en la dificultad. Pero en todo momento, su corazón se mantuvo fiel a Dios. No se llenó de amargura, no buscó venganza, sino que esperó el tiempo de Dios. Como resultado, cuando finalmente subió al trono, ya no era un hombre impulsivo ni inmaduro. Era un rey conforme al corazón de Dios, listo para gobernar con sabiduría. La pregunta que debes hacerte es, ¿estoy pasando por una prueba de Dios sin darme cuenta? A veces, cuando pedimos sabiduría, Dios responde con desafíos. Nos enfrenta a situaciones que exponen nuestro verdadero carácter. Nos coloca en circunstancias que nos obligan a confiar en Él en lugar de en nuestra propia inteligencia. Es en esos momentos cuando Dios observa nuestras reacciones. Si quieres recibir la sabiduría divina, debes estar dispuesto a pasar por su proceso. No es algo instantáneo, sino un camino de aprendizaje donde Dios moldea tu carácter. Esto nos lleva a una verdad crucial. La sabiduría no se recibe solo por conocimiento, sino por experiencia y obediencia. Es en los momentos difíciles cuando aprendemos lecciones que ningún libro puede enseñarnos. Ahora te pregunto, ¿estás listo para someterte al proceso de Dios y demostrar que tu corazón está preparado para recibir su sabiduría?
En el próximo capítulo, descubrirás la clave oculta que distingue a las personas verdaderamente sabias de aquellas que solo tienen conocimiento superficial. La clave oculta de la sabiduría divina. Cuando pensamos en sabiduría, nuestra mente tiende a asociarla con inteligencia, educación o experiencia. En el mundo actual, la sabiduría parece estar relacionada con el conocimiento acumulado, con la habilidad para resolver problemas complejos o tomar decisiones acertadas. Pero la sabiduría divina va más allá de todo esto. La sabiduría de Dios no se trata solo de saber lo que está bien o mal, o de tener la capacidad para elegir lo correcto en momentos de prueba. Hay una clave oculta que distingue a las personas verdaderamente sabias de aquellas que simplemente se consideran inteligentes o informadas. Y esa clave es el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero, ¿qué significa realmente temer a Dios? No se trata de un miedo paralizante o de vivir en constante angustia por cometer un error. El temor de Dios es un profundo respeto y reverencia por su santidad, su poder y su sabiduría infinitos. Es un reconocimiento de que Él es la fuente de toda verdad y que fuera de Él nuestra sabiduría es limitada e imperfecta. La sabiduría que viene de Dios no se obtiene a través de nuestras propias fuerzas, sino mediante la sumisión a su voluntad. Es un acto de humildad y obediencia. En el momento en que reconocemos nuestra necesidad de su dirección y aceptamos que Él sabe más que nosotros, comenzamos a recibir su sabiduría. Un excelente ejemplo de esto es el relato de Job. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, y a pesar de su sufrimiento, nunca se apartó de la fe. Dios permitió que Job pasara por terribles pruebas, y Job en su dolor empezó a cuestionar la justicia de Dios. Sin embargo, cuando Dios finalmente habló, Job se dio cuenta de lo limitado que era su entendimiento. En ese momento, Job no solo aceptó su sufrimiento, sino que también reconoció que la sabiduría de Dios era mucho más grande que la suya. Su humildad y su disposición para aprender de Dios lo llevaron a recibir una revelación profunda que lo transformó por completo. Este relato nos enseña que el temor de Dios es más que un simple respeto superficial. Es un acto de confianza, total en su sabiduría, incluso cuando no entendemos los caminos que Él permite. Es aceptar que su perspectiva es perfecta, aunque no podamos comprenderla en su totalidad. La clave para desbloquear la sabiduría divina es la disposición a reconocer nuestra limitación y a someternos a la voluntad de Dios. Este proceso implica una entrega total y una humildad constante, sabiendo que sin Él nada podemos hacer. Si te has sentido perdido o confundido en algún momento de tu vida, es posible que te falte esta clave: el temor de Dios. La verdadera sabiduría comienza cuando nos postramos ante Él con un corazón dispuesto a ser guiado, sabiendo que, aunque no comprendamos todas las circunstancias, Él tiene el control de todo. En el próximo capítulo exploraremos cómo el Espíritu Santo juega un papel esencial en la revelación de la sabiduría divina en nuestras vidas. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Si este video sobre cómo descubrir la sabiduría divina para tu vida fue de bendición para ti y crees que otros necesitan aprender a caminar en la sabiduría de Dios, haz lo siguiente ahora mismo. Comenta: Señor, abre mi corazón a tu sabiduría, como una declaración de fe, creyendo que Dios está guiando tus pasos hacia una vida llena de sabiduría y entendimiento. Dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan recibir esta palabra de sabiduría divina. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu vida espiritual.
y te ayudarán a tomar decisiones sabias y alineadas con la voluntad de Dios. Comparte este video con alguien que también está buscando respuestas de Dios. Tal vez esa persona está pidiendo dirección en su vida y este video puede ser la revelación que necesita. Puede ser el medio que Dios usa para iluminar el camino de esa persona. Dios ya te ha hablado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar y confiar en su sabiduría para tu vida? El papel del Espíritu Santo en la sabiduría divina. Lo largo de la historia, los hombres de Dios han buscado la sabiduría divina, pero el acceso a esa sabiduría no ha sido algo fácil de obtener. La sabiduría de Dios no es algo que simplemente llega a través de la lógica humana o de la acumulación de conocimiento. No es algo que podamos dominar con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, existe una manera especial en la que podemos recibir esta sabiduría de manera directa y poderosa: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el guía divino que Jesús prometió enviar a sus seguidores. Él no solo actúa como nuestro consolador y consolador, sino que también es el maestro de la sabiduría. En el Evangelio de Juan, Jesús nos asegura que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Juan 14:26. Es a través del Espíritu Santo que podemos comprender las profundidades de la sabiduría de Dios. A menudo nos enfrentamos a situaciones en las que no sabemos qué hacer. Puede ser un problema en nuestra vida personal, en el trabajo, o incluso una decisión importante en nuestra vida espiritual. Y en esos momentos de incertidumbre, es el Espíritu Santo quien actúa como nuestro guía. Él no solo nos lleva a las Escrituras para darnos respuestas, sino que también nos habla a través de nuestra conciencia, iluminando nuestro corazón y mente para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. En 1 Corintios 2, 10 y 12, Pablo nos explica que el Espíritu lo revela todo, aún las profundidades de Dios. Esto significa que la sabiduría divina no es algo que podamos alcanzar solo con nuestro razonamiento. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que nos revele las verdades profundas de Dios. El Espíritu Santo es el único capaz de abrir nuestras mentes y corazones a la sabiduría de Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, comenzamos a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Lo que antes parecía confuso o sin solución, ahora se vuelve claro, porque la sabiduría divina se manifiesta en nosotros. El Espíritu Santo nos permite comprender lo que es verdaderamente importante y nos da la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es temporal y lo que es eterno. Este poder de discernimiento es crucial, porque a menudo nos enfrentamos a opciones que pueden parecer correctas a simple vista, pero que no son lo mejor para nosotros. El Espíritu Santo nos da esa claridad de mente, permitiéndonos ver las cosas tal como son, sin la distorsión que el mundo o nuestras propias emociones pueden imponer. La verdadera sabiduría no se trata solo de tener conocimiento, sino de vivir conforme a ese conocimiento. El Espíritu Santo no solo nos enseña, sino que también nos da la fuerza para aplicar la sabiduría que hemos recibido. Sin su presencia en nuestras vidas, todo conocimiento queda incompleto. Es a través del Espíritu Santo que la sabiduría se convierte en una experiencia transformadora. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo te guíe en tu vida? ¿Estás escuchando su voz cuando te habla o te estás apoyando en tu propio entendimiento? La sabiduría divina está disponible para todos, pero solo aquellos que se someten a la dirección del Espíritu Santo pueden verdaderamente caminar en ella. En el próximo capítulo exploraremos cómo, al caminar en la sabiduría divina,
podemos experimentar un cambio profundo en nuestra vida emocional y espiritual. Caminando en la sabiduría divina, transformación emocional y espiritual. Cuando comenzamos a caminar en la sabiduría divina, no solo estamos tomando decisiones más acertadas, sino que también experimentamos una transformación profunda en nuestra vida emocional y espiritual. La sabiduría que viene de Dios no se limita a las decisiones racionales que tomamos, sino que afecta todos los aspectos de nuestro ser, desde nuestros pensamientos más íntimos hasta nuestras emociones y actitudes. Imagina por un momento que no tienes que ser arrastrado por el miedo, la ansiedad o el estrés en cada circunstancia difícil. La sabiduría divina te da una paz que supera todo entendimiento, una paz que te permite ver más allá de las dificultades temporales y confiar en que Dios tiene el control de tu vida. Esto es solo una de las muchas formas en las que la sabiduría divina transforma nuestras emociones. Cuando buscamos la sabiduría de Dios, comenzamos a ver a las personas y las situaciones desde su perspectiva. Ya no reaccionamos de forma impulsiva ni nos dejamos llevar por nuestras emociones momentáneas. En cambio, tomamos decisiones guiadas por el amor, la paciencia, la bondad y el autocontrol, cualidades que son el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Este cambio en nuestra forma de pensar y sentir nos permite tener relaciones más saludables y una vida interior más estable. La sabiduría divina también tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Al caminar en esta sabiduría, nos volvemos más sensibles a la voz de Dios y nuestra relación con Él se fortalece. Sabemos que no estamos solos, que su Espíritu nos guía, y esto nos da una confianza inquebrantable. Las dudas y los miedos que antes nos acechaban ya no tienen el mismo poder sobre nosotros. Sabemos que en todo momento Dios está con nosotros, guiándonos, enseñándonos y corrigiéndonos cuando es necesario. Este tipo de transformación es profunda, porque no solo cambia nuestra forma de pensar, sino que cambia nuestro corazón. Pasamos de ser personas que reaccionan ante los problemas a ser personas que responden con sabiduría. Ya no nos dejamos consumir por las preocupaciones del futuro, porque sabemos que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, un plan que se despliega a medida que caminamos en su sabiduría. A lo largo de la Biblia podemos ver cómo la sabiduría divina transformó a hombres y mujeres de Dios. Uno de los ejemplos más claros es el de Esther. Esta joven mujer, que enfrentaba una situación desesperada, pidió sabiduría a Dios. Con su dirección, Esther tomó decisiones que salvaron a su pueblo entero. Lo que parecía una serie de circunstancias sin solución, se convirtió en una oportunidad para que Dios se glorificara a través de su vida. La sabiduría divina le permitió ver más allá de la situación inmediata y tomar decisiones que cambiaron el curso de la historia. La sabiduría divina no es solo para tomar decisiones importantes, sino también para navegar cada día con la paz y la alegría de saber que estamos bajo el cuidado de un Padre amoroso. En cada momento de tu vida tienes acceso a esta sabiduría. Puedes caminar en ella, tomar decisiones sabias y experimentar la paz que solo viene de Dios. Hoy te invito a reflexionar. ¿Cómo está afectando la sabiduría divina tu vida emocional y espiritual? ¿Estás permitiendo que la sabiduría de Dios transforme tus pensamientos, sentimientos y acciones? Si no es así, este es el momento de rendirte completamente a Él y permitir que su sabiduría te moldee y te guíe. En el próximo capítulo, profundizaremos en los frutos de caminar en la sabiduría divina, cómo estas bendiciones se manifiestan en la vida cotidiana y cómo podemos reconocer las señales de que estamos siendo guiados por la sabiduría de Dios.
Los frutos de caminar en la sabiduría divina. Cuando decidimos caminar en la sabiduría divina, algo sorprendente ocurre. Nuestra vida comienza a reflejar frutos de paz, gozo y estabilidad. Estos frutos no son el resultado de nuestras propias fuerzas, sino del Espíritu Santo obrando en nosotros, guiándonos en cada paso. La sabiduría que Dios nos ofrece no es solo para tomar decisiones correctas, sino que también nos permite vivir una vida llena de bendiciones, incluso en medio de las pruebas. Uno de los primeros frutos que experimentamos al caminar en la sabiduría de Dios es la paz interna. Vivimos en un mundo lleno de caos, decisiones difíciles y problemas constantes, pero aquellos que buscan la sabiduría de Dios descubren una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad interna de saber que estamos en las manos de un Dios soberano que controla todo lo que sucede. Cuando confiamos en Él y seguimos su sabiduría, la paz llena nuestro corazón, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar en guerra. Otro fruto importante de la sabiduría divina es el gozo genuino. No hablo del gozo superficial que el mundo ofrece a través de placeres temporales, sino del gozo profundo que solo Dios puede dar. Este gozo no depende de lo que tengamos o de lo que experimentemos, sino de nuestra relación con Dios. A medida que caminamos en su sabiduría, descubrimos que hay una fuente inagotable de alegría en la presencia de Dios. Su sabiduría nos enseña a disfrutar de las bendiciones pequeñas, a encontrar satisfacción en lo que Él nos da, sin preocuparnos por lo que no tenemos. La sabiduría divina también produce en nosotros una vida de unidad y armonía con los demás. La sabiduría que viene de Dios nos enseña a ser humildes, a escuchar a los demás, a perdonar y a vivir en paz con todos, tanto en la iglesia como en nuestra familia y entorno. La sabiduría de Dios nos lleva a tratar a los demás con amor y respeto, reconociendo que cada persona es valiosa para Él. La Biblia dice que la sabiduría es más preciosa que las joyas y que nada se puede comparar con ella. Proverbios 3:15. Las personas sabias no solo viven en paz consigo mismas, sino que también son agentes de paz en su comunidad. La sabiduría divina nos permite ser luz en un mundo oscuro, guiando a otros hacia la verdad y el amor de Cristo. En segundo lugar, al caminar en la sabiduría divina, nuestra vida se llena de discernimiento. Este discernimiento nos ayuda a reconocer las trampas del enemigo, las decisiones equivocadas y las falsas promesas que nos ofrece el mundo. El discernimiento es la capacidad de ver más allá de las apariencias y comprender las verdaderas motivaciones detrás de las situaciones. Con la sabiduría divina, aprendemos a tomar decisiones que están alineadas con los propósitos de Dios y no con las presiones del mundo. Además, otro fruto maravilloso de la sabiduría divina es la capacidad de enseñar a otros. Cuando permitimos que la sabiduría de Dios transforme nuestras vidas, nos convertimos en personas capaces de enseñar y guiar a otros en el camino de la verdad. No se trata de dar consejos superficiales o simplemente compartir lo que sabemos, sino de ser una fuente de sabiduría que refleja el carácter de Cristo. Como dice en Proverbios 4:7, la sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Los frutos de la sabiduría divina no son algo que debemos buscar por nosotros mismos, sino que son el resultado natural de una vida que se somete a la guía de Dios. Cuando buscamos su sabiduría y la aplicamos en nuestras vidas, estos frutos se manifiestan en nuestro día a día. Nuestra vida refleja la paz, el gozo y el amor de Dios, y a través de nosotros, otros
pueden experimentar también ese mismo fruto. Así que te pregunto hoy, ¿estás permitiendo que la sabiduría de Dios produzca frutos en tu vida? ¿Estás experimentando la paz, el gozo y el discernimiento que solo Él puede dar? Si no es así, ahora es el momento de rendirte completamente a Él y permitir que su sabiduría te transforme. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la sabiduría divina puede guiarte en momentos de prueba y dificultad, ayudándote a superar las dificultades más grandes que enfrentas en tu vida. La sabiduría divina. En los momentos de prueba, uno de los momentos más reveladores en la vida de un creyente es cuando atraviesa pruebas y dificultades. Es fácil buscar sabiduría cuando las cosas van bien, cuando todo parece en su lugar y el camino es claro. Pero, ¿qué sucede cuando todo se oscurece, cuando las circunstancias parecen abrumarnos y las respuestas no llegan? Aquí es donde la sabiduría divina se convierte en un tesoro invaluable. Las pruebas son una parte inevitable de la vida y todos las enfrentamos en diferentes momentos. Ya sea una enfermedad, una pérdida, un conflicto familiar o una crisis financiera, los momentos difíciles tienden a dejar a las personas sintiéndose perdidas, desorientadas e incluso desesperadas. Sin embargo, la sabiduría divina no solo nos da las respuestas a estos desafíos, sino que también nos guía a través de ellos, proporcionándonos la fortaleza necesaria para seguir adelante. La sabiduría divina tiene una cualidad única. Nos permite ver las pruebas desde una perspectiva diferente. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, comenzamos a entender que son oportunidades para crecer, madurar y fortalecer nuestra fe. La sabiduría de Dios nos enseña que a través del sufrimiento, Él puede obrar en nosotros y prepararnos para el propósito que tiene para nuestras vidas. Uno de los pasajes más poderosos que nos habla de cómo Dios usa las pruebas para desarrollar sabiduría es Santiago 1:2-5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo revela un principio poderoso. Las pruebas no son solo algo para soportar, sino que son el terreno fértil donde la sabiduría divina puede germinar. Dios permite que pasemos por momentos difíciles no para castigarnos, sino para formarnos. En el proceso de enfrentar dificultades, la sabiduría de Dios nos guía para que podamos encontrar paz, tomar decisiones sabias y aprender lecciones valiosas. Cuando enfrentamos una prueba, la sabiduría de Dios no solo nos da la capacidad de tomar las decisiones correctas, sino que también nos da paciencia y fortaleza. El creyente sabio no corre a buscar soluciones rápidas ni se deja llevar por el pánico, sino que se somete a la dirección de Dios y confía en que Él tiene un propósito detrás de cada situación. Es en esos momentos de incertidumbre cuando más necesitamos la sabiduría divina, y es cuando más podemos ver su mano obrando en nuestras vidas. Una de las historias bíblicas más conmovedoras sobre cómo la sabiduría divina nos guía en tiempos de prueba es la de José. Después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos y tras pasar por años de injusticia y sufrimiento, José nunca perdió su fe en Dios ni su sabiduría. En lugar de rendirse o vengarse, él se entregó a Dios y dejó que su sabiduría guiara sus acciones. Al final, Dios lo exaltó, y José fue utilizado para salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Su historia nos muestra cómo, incluso en las pruebas más duras,
La sabiduría de Dios puede llevarnos a un futuro lleno de bendiciones y propósito. Por lo tanto, la sabiduría divina no solo nos ayuda a tomar decisiones correctas, sino que nos da la capacidad de ver a Dios obrar en medio de la adversidad. Nos permite confiar en que Él tiene el control, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. La sabiduría divina cambia nuestra perspectiva, dándonos una paz profunda que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de la certeza de que Dios está con nosotros. Hoy quiero preguntarte, ¿estás enfrentando una prueba en tu vida? Si es así, te invito a pedirle a Dios sabiduría para caminar a través de ella con fe, paciencia y paz. La sabiduría de Dios te ayudará a tomar decisiones sabias, a confiar en su plan y a encontrar paz en medio de la tormenta. En el próximo capítulo exploraremos cómo la sabiduría divina puede transformarnos para ser más como Cristo, reflejando su carácter en cada área de nuestra vida. Felicitaciones, has llegado al final de este video. Y quiero comenzar diciendo que no es algo que todos logran hacer. El hecho de que hayas llegado hasta aquí es una señal de que tienes un corazón abierto y dispuesto a recibir la sabiduría que solo Dios puede ofrecer. ¿Sabes? En un mundo lleno de distracciones y compromisos, hay pocos que se detienen el tiempo necesario para recibir el conocimiento profundo que transforma vidas. Tú, querido hermano y hermana, has sido parte de los elegidos que han recorrido este camino de descubrimiento y sabiduría. Y por ello, me siento profundamente agradecido. Ahora, quiero invitarte a hacer algo más. Dejar un comentario con la frase, he llegado hasta aquí porque mi corazón está abierto a la sabiduría de Dios. Esta es una manera de comprometerte con lo que has aprendido y de compartir con otros que están viendo este video que tú también has dado un paso importante hacia una vida más sabia y dirigida por Dios. Recuerda que tus palabras tienen poder y tu testimonio puede ser la chispa que encienda la llama de la sabiduría en el corazón de otra persona. Quiero hablarte de algo crucial, algo que puede cambiar no solo tu vida, sino también la vida de aquellos que te rodean. Compartir este video. Lo que has aprendido hoy no es algo que debes guardar solo para ti. La sabiduría de Dios es para todos. Imagínate si todos los que están cerca de ti pudieran recibir la misma enseñanza, el mismo conocimiento que transformará su manera de pensar y vivir. ¡Qué poderoso sería eso! Si no compartimos lo que hemos recibido, estamos guardando el tesoro de la sabiduría divina para nosotros mismos. Compartir el video no solo bendice a otros, sino que también extiende el alcance del mensaje de Dios a más vidas necesitadas de su sabiduría. Te invito también a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho. Tal vez pienses que suscribirse es algo sencillo, pero en realidad es un acto poderoso que conecta tu vida con lo que Dios está haciendo aquí. Cada vez que te suscribes, no solo haces un compromiso contigo mismo para seguir creciendo en la sabiduría de Dios, sino que te unes a una comunidad de personas que están buscando ser transformadas por su palabra. Al suscribirte, te conviertes en parte de una familia espiritual que camina junta hacia la verdad, la paz y la sabiduría divina. Ahora, si aún no te has suscrito y sigues viendo nuestros videos sin hacerlo, quiero decirte algo con todo mi cariño. Es tiempo de tomar una decisión. No dejes que el miedo o la indiferencia te detengan de dar ese paso. Al suscribirte, no solo te beneficias tú, sino que ayudas a este canal a llegar a más personas, a más corazones que también necesitan la sabiduría de Dios. Hazlo ahora, no lo pospongas. Dios no quiere que te quedes al margen de lo que Él tiene para ti. Únete a esta familia de fe y juntos creceremos en la sabiduría que solo Él puede darnos. Finalmente, te invito a quedarte un momento más, en silencio,
escuchando la música de fondo mientras dedicas un tiempo en oración y alabanza al Señor. Al hacerlo, no solo estás agradeciendo por lo que has aprendido, sino también abriendo tu corazón para que Él continúe revelándote más sobre su sabiduría en tu vida. Haz que este momento de reflexión no sea solo un punto final, sino un nuevo comienzo para tu camino con Dios. Te animo a no interrumpir el video hasta que termine. Permite que este momento de silencio se convierta en una conexión profunda con Dios, donde puedas sentir su presencia, su paz y su dirección. Al final del video, lo que haces con tu tiempo es crucial para que la sabiduría divina siga obrando en ti. Gracias por ser parte de esta jornada. Que Dios te bendiga abundantemente. No olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo video, donde seguirás descubriendo más secretos de la sabiduría de Dios.